Éxodo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió alrededor de Aarón y le dijeron: Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de ese Moisés, ese hombre que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Respondióles Aarón: Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todos se quitaron los pendientes de oro que llevaban en las orejas, y los entregaron a Aarón. Y él, tomándolos de sus manos, le dio forma con el buril, e hizo así un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Este es tu Dios, oh Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro, e hizo esta proclamación: Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Y levantándose al día siguiente muy temprano, ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios pacíficos. Luego sentóse el pueblo a comer y beber, y después se levantaron a divertirse. Entonces habló Yahvé a Moisés y le dijo: Ve, baja, porque ha pecado tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto. Muy pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro de fundición y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Este es tu Dios, oh Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Yahvé a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. De ti en cambio haré un gran pueblo. Pero Moisés imploró a Yahvé su Dios diciendo: ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: Para hacerles mal los ha sacado, a fin de matarlos en las montañas y extirparlos de sobre la faz de la tierra? Deja el ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales por ti mismo juraste diciéndoles: Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán para siempre. Y arrepintióse Yahvé del mal con que había amenazado a su pueblo. Volvióse Moisés y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: «¿Gritos de guerra hay en el campamento?». Respondió él: «No son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Voz de canto es lo que oigo». Mas cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió su ira de tal manera que arrojó de su mano las tablas y las hizo pedazos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció en el agua y se lo dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te hizo este pueblo para que le hayas acarreado pecado tan grave? Aarón respondió: No se encienda la ira de mi Señor, tú mismo sabes que este pueblo es propenso al mal. Me dijeron: Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sucedido a ese Moisés, ese hombre que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Yo les contesté: Quien tenga oro, quíteselo. Me lo dieron, y yo lo eché al fuego, y salió este becerro. Entonces Moisés, viendo al pueblo desenfrenado, pues Aarón les había dado rienda suelta para que se alegrasen sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y exclamó: «A mí los de Yahvé». Y se reunieron con él todos los hijos de Leví, y les dijo: «Así dice Yahvé, el Dios de Israel: Cíñase cada uno su espada sobre su muslo,
y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Hicieron los hijos de Leví según la orden de Moisés, y perecieron en aquel día unos 3000 hombres del pueblo. Y dijo Moisés: Hoy os habéis consagrado a Yahvé, cada uno contra su hijo y su hermano, para que hoy recibáis bendición. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Habéis cometido un gran pecado. Subiré ahora a Yahvé, quizás podré obtener la remisión de vuestro pecado. Y volvióse Moisés a Yahvé y dijo: Ay, este pueblo ha cometido un pecado grande, fabricándose un dios de oro. Pero ahora perdona su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés: Al que haya pecado contra mí, a éste le borraré de mi libro. Por ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi visitación los castigaré por su pecado. Así hirió Yahvé al pueblo por haber hecho el becerro por manos de Aarón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Ha llegado el momento de bajar con Moisés del monte, y he aquí que nos encontramos con aquel gran pecado de idolatría, la adoración del becerro de oro. En este capítulo vemos dos grandes temas, que en el fondo son uno solo. Vemos la misericordia de Dios opuesta al pecado del pueblo, y en segundo lugar vemos el ejercicio del sacerdocio. Vemos a Moisés obrando como un verdadero sacerdote de Dios, primero mostrándole al pueblo sus pecados y siendo ministro de la justicia divina, y en segundo lugar siendo ministro de la misericordia divina también, siendo paciente con el pueblo e intercediendo por él. Y por el contrario, el falso ejercicio del sacerdocio en Aarón, aunque todavía no había sido consagrado. Comienza el capítulo narrando el gran pecado, que tal vez nosotros no lo entendemos porque vivimos en una época muy idolátrica, en el cual hay tantas religiones, tantas creencias, y todas protegidas por otra religión falsa que es la Santa Democracia, la cual como una falsa madre nos dice que todas son buenas, todas son hermanas, excepto por supuesto la verdadera, o sea, la religión católica, con la cual no tienen nada de tolerancia. Pero este capítulo de la Biblia busca hacernos abrir los ojos hacia el pecado más grande incluso que matar a un hombre, es el matar la verdadera fe, la fe en Dios. Sin embargo, aquí la gente continúa siendo religiosa, porque de hecho lo que ellos quieren es una imagen de ese Dios, ofrecen un sacrificio a ese Dios y hacen fiesta a ese Dios. Alguien diría, ¿qué hay de malo en eso? Aunque estén un poco equivocados sobre la imagen de Dios, todavía adoran a Yahvé y se consideran el pueblo de Yahvé. Parece más bien un pequeño pecado de superstición. La gravedad de este pecado la encontramos en el Salmo 105, versículo 20. Dice así: trocaron la majestad de Dios en una figura de becerro que come heno. Este es el gran pecado, haber rebajado la majestad divina, la grandiosidad de Dios de la cual ellos habían sido testigos en estos últimos meses, y rebajan toda esa grandeza de Dios a la figura de un animal que come heno. Probablemente se trataba de un toro, pero el autor sagrado lo llama becerro, en sentido despreciativo, como diciendo, ante el verdadero Dios ni los toros son tan toros. Y eso es lo que hacen las religiones humanas. Todas las demás religiones que no son la verdadera rebajan la majestad de Dios. Y sin duda que hay gente muy buena y con buen corazón, pero viven engañados en una religión que rebaja la majestad divina. Y este pecado no es pequeño porque es lo que causa la división en la humanidad, que no nos consideremos hermanos y que nos matemos unos a otros. La primer gran división entre los hombres es la división en la fe.
Los ídolos de toros eran entre los pueblos paganos muy frecuentes, simbolizaba la fuerza de sus dioses. Es posible que fuese una imitación del toro sagrado de Egipto, Apis, y es posible que la fiesta que le celebrasen después, esos cantos que Moisés escuchaba desde el monte, eran cantos de un pueblo que se abandonó a la borrachera, a la glotonería, a orgías, porque así eran las fiestas de los egipcios. En eso culminaban. Así como también muchas de las fiestas de los indios de la Patagonia, por ejemplo, en Latinoamérica, el rito del camarujo, culminaban en pecados gravísimos de la carne. Por eso hay que estar tan agradecido de que España haya venido a traernos la fe. Unió a todos los pueblos latinoamericanos en una misma fe, en una misma lengua, con una misma cultura. Entonces el pueblo de Israel deforma la religión y la baja al modelo de las religiones paganas. Así también nos puede pasar a nosotros que seamos católicos, pero admiremos el mundo, recordemos los pecados en los cuales habíamos vivido inmerso, o nos llamen mucho la atención los pecados modernos, y mezclemos nuestra religión con esos pecados. Que vayamos a hacer un bautismo, pero luego vivimos una vida tan mundana en la vestimenta, en la bebida, en lo que vemos en internet, en las bromas, etc. Para entender la gravedad de este pecado, hay que pensar en el dolor del corazón de Dios, como uno puede leer en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, la cual es una gran queja que Dios da por el desprecio que le hace Israel. Él la ama como una esposa, y qué terrible es cuando la esposa o el esposo desprecian al cónyuge que tanto bien le hizo. Y por eso la gran parte de los crímenes son cometidos a causa de la infidelidad. Si tanto nos duele a los seres humanos, podemos imaginarnos el dolor del corazón divino. Tanto que Dios le dice a Moisés, tu pueblo ha pecado. Ya no dice mi pueblo, porque el pueblo ha apostatado de Dios, ha abandonado al verdadero Dios, aunque el pueblo todavía se diga el pueblo de Yahvé. Ellos se consideraban todavía el pueblo de Yahvé, estaban haciendo fiesta a Yahvé, pero no era ese Yahvé. Pero sobre todo el pecado que más nos llama la atención es el pecado de Aarón, que era líder del pueblo, que había sido elegido por Dios para ser sacerdote, sumo sacerdote, aunque todavía no estaba consagrado. Sin duda que Aarón al principio tuvo miedo del pueblo, lo cual nos muestra que la gente que estaba a la cabeza de esto no eran nenes de pecho, era gente muy violenta, muy fuerte, que hicieron temer a Aarón. Eran líderes muy corruptos del pueblo. Lamentablemente esta gente siempre está en todos los tiempos, pero no tenemos que dejarnos llevar por el miedo a ellos, por más matones que sean. Por eso Aarón pensó que se iban a arrepentir cuando les pidió el oro, porque cuando a uno le tocan el bolsillo, uno la piensa dos veces. Y además era el oro, le dice Aarón, que tenían que quitarle de las orejas de sus esposas, hijos e hijas. Y ya sea de buena o de mala gana, el pueblo dio todo el oro que tenía, y a Aarón no le quedó más que hacer un becerro de oro. Por eso cuando uno cede un poco ante el pecado, luego es tan difícil detenerlo porque cobra mucha más fuerza. Nos admira la cobardía del sumo sacerdote Aarón, es un ejemplo de la fragilidad humana. Era un gran líder sin duda, un hombre muy santo, y sin embargo, como también le va a pasar al primer papa, a San Pedro, se apoyó en sus propias fuerzas y cayó. Pensó que iba a ser más astuto que el pueblo y fue derrotado. Y sin embargo, luego Dios lo va a perdonar, porque Moisés va a interceder por Aarón y va a continuar siendo el sumo sacerdote. Contra aquellos que solo quieren sacerdotes impecables o se escandalizan fácilmente y abandonan la iglesia cuando ven los pecados de los sacerdotes, obispos o papas. La elección de Dios no se cambia, aunque Aarón va a tener que pagar por su pecado ciertamente más adelante. Y Moisés le echa en cara a Aarón el gran pecado que ha cometido, lo que ha hecho con su pueblo. Dice, lo has despojado, o sea, lo has desnudado. Has mostrado la vergüenza de este pueblo
ante todos los demás pueblos de la tierra. O sea, no solamente ha perdido su oro y su honor, sino, lo que era peor, fueron despojados de la gracia de Dios, que es peor que la muerte, porque el que pierde la gracia de Dios está en peligro de la segunda muerte, de la muerte eterna. Y el pecado del pueblo no solamente va contra Dios, sino contra su enviado, contra el Salvador que era Moisés. Porque el pueblo, representado por sus líderes, dicen, ese Moisés, de un modo tan despreciativo, ese hombre que nos sacó de Egipto. Ni siquiera reconocen la misión divina, ese hombre enviado por Dios, sino ese hombre que nos sacó de Egipto. Lo mismo se hace hoy con Cristo. Ese hombre ya no se lo considera el Hijo de Dios, sino un hombre más entre tantos salvadores. Entonces Moisés va a actuar verdaderamente como el sacerdote de Dios. Primero le va a mostrar al pueblo sus pecados, que es la razón por la cual mucha gente no le gusta ir a misa, porque el sacerdote tiene que hablar del pecado. Claro que hay sacerdotes que mal predican y más que animar desaniman al pueblo. Pero es necesario que se hable del pecado. Y Moisés lo va a hacer aquí de un modo tan fuerte, va a romper las tablas de la ley que habían sido escritas por Dios, las rompe al pie del monte frente a ellos, para mostrarles que ellos son un pueblo que no merecen la palabra de Dios, que no merecen la alianza con Dios. Es algo terrible, y nosotros cada vez que pecamos, hacemos eso, despreciamos la palabra de Dios, la rompemos. Se rompe el pacto, la unión que había entre Dios y nosotros a causa del pecado. Por eso los judíos, como cuenta San Jerónimo en su comentario a Zacarías 8, guardaron el día 17 del cuarto mes como ayuno en memoria de este evento. Y luego va a suceder algo que también nos cuesta comprender, donde el diablo nos tienta a pensar que Dios es cruel o que Moisés fue un hombre cruel. Nos cuenta la Sagrada Escritura que Moisés llama a su lado a los que quieran estar junto a él, y toda la tribu de Leví a la cual él pertenecía se puso a su lado. Y Moisés les manda que castiguen a aquellos pecadores, a aquellos que no se arrepentían, que seguían empecinados en sus pecados, que probablemente todavía se burlaban de Moisés, o tal vez incluso habrían querido matarlo, habrían querido oponerse, estaban armando nuevamente una sedición entre el pueblo. Entonces había que hacer una venganza ejemplar en esos malos caudillos, en esas malas cabecillas. Hay gente, lamentablemente, que no quiere dialogar, no quiere escuchar, son violentos terriblemente. Entonces Moisés, inspirado por Dios, va a mandar ese acto de justicia. Y ese día murieron 3.000. Incluso fue algo muy doloroso porque probablemente tuvieron que ejercer esta justicia los de la tribu de Leví contra sus mismos amigos o parientes o hijos. Pero con esas almas tan duras en el pecado, muchas veces Dios se sirve de ese castigo de la muerte o de la pena de muerte para salvar sus almas, para que viendo la ira divina se arrepientan antes de morir y Dios pueda salvarlos de la muerte eterna. Y luego Moisés va a destruir el becerro, va a echar el oro en el río y va a hacer que la gente se tome esa agua para convencerlos de la estupidez que habían hecho, adorar algo que puede ser reducido al polvo. Y es así, cada vez que pecamos cometemos una gran estupidez. En fin, la ira de Moisés nos recuerda la ira con la que regresará Jesucristo al final de los tiempos para aquellos que lo rechazaron. Para aquellos que lo amaron y fueron fieles hasta el final, sin duda que verlo será la alegría más grande y el consuelo más enorme. Pero hay de aquellos que no se quisieron convertir, que se endurecieron en sus pecados. Pero de nuevo, nos admira aquí la batalla, como dice un autor, que hay entre la misericordia de Dios y su justicia. La misericordia de Dios luchó con su justicia y detuvo sus efectos, dice, como si Dios hubiese tenido una batalla interna. Por supuesto, eso no sucede en Dios, pero el Espíritu Santo nos muestra a Dios con rasgos psicológicos humanos para que comprendamos un poquito mejor el corazón de Dios. Dios tiene que ser justo y misericordioso a la vez.
pero sobre todo Él sabe que con nosotros tiene que usar la misericordia. Por eso podría haber destruido al pueblo, pero aquí lo vemos a Dios pidiéndole permiso a Moisés para castigar al pueblo, instándolo a Moisés, empujándolo a que Moisés interceda. Dios quiere perdonar, pero Él quiere que nos arrepintamos y que haya gente que interceda también por esos endurecidos. Por eso siempre hay que pedir perdón por nosotros y por los pecados de los demás. Que Dios tenga misericordia, que les dé otra oportunidad a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los grandes pecadores. Este pecado de idolatría merecía la extirpación de todo el pueblo y sin embargo vence la misericordia de Dios. Y vence a través de este poder sacerdotal de Moisés. Por eso va a decir San Juan Crisóstomo, nada es tan poderoso como el hombre justo cuando ora. Por eso, en vez de quejarnos de la situación del mundo, trabajemos más bien en santificarnos nosotros para que nuestra oración realmente pueda efectivamente cambiar este mundo. Más que políticos, necesitamos santos, también políticos a la misma vez, pero políticos santos. Finalmente Dios le dice que Él ya no va a estar en medio de su pueblo, sino que va a enviar a su ángel. Por eso en la Biblia vamos a leer que el pueblo prorrumpió en llanto al escuchar este castigo divino, que Dios ya no quería estar con su pueblo. Por eso Moisés va a tener que hacer la tienda de la reunión fuera del campamento. Y allí Dios se va a encontrar con su pueblo y con todo aquel que quería hablar con él. Por supuesto, esto va a durar un poco de tiempo nada más, luego Dios va a regresar al tabernáculo, su gloria. Este pecado del pueblo le costó a Moisés unos 120 días de oración. Y uno dice que hermoso tiene que haber sido haberlo visto a Moisés rezar, ese corazón tan misericordioso de Moisés, que era una imagen del corazón misericordioso de Dios mismo. Y sin embargo nosotros tenemos algo mucho mejor que Moisés. Tenemos al mismo Dios misericordioso que se ha hecho hombre, que ha venido a la tierra para morir por nosotros, en cuenta de nosotros, y que ha subido al Padre, como Moisés subió al monte, para interceder por nosotros no un día, no 40 días, no 120 días, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, aunque no veamos a nuestro Señor, sepamos que Él está intercediendo por nosotros. Continúo leyendo lo que dice el Catecismo sobre el sacerdocio de Cristo. En el número 1084 y 85 dice así: sentado a la derecha del Padre, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. O sea, no es que Cristo está en el cielo sentado sin hacer nada, solamente mirando lo que sucede aquí. Actúa en su iglesia y en el mundo por medio de los sacramentos, que no son un invento de la iglesia, sino del mismo Cristo, instituidos por Él. ¿Para qué? Para que por medio de esos sacramentos recibamos su perdón, su gracia, su amor. Y dice esto el Catecismo: durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. O sea, este es el misterio pascual, su muerte, su resurrección y ascensión. Toda la vida de Cristo fue una preparación a este misterio pascual, y miren lo que dice el Catecismo: es un acontecimiento único en la historia que no pasa. Todos los demás acontecimientos de nuestra vida pasan. Mi nacimiento pasó y todas las cosas que me han sucedido son parte del pasado, ya no vuelven. Pero la Pascua de Cristo es algo que no pasa, y ahora voy a explicar cómo. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado, dice el Catecismo. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado. No puede ser algo que pasó y ya solamente le sirvió a la gente de esa época. No, pues por su muerte, dice el Catecismo,
destruyó a la muerte. Y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El misterio pascual y todo lo que Cristo hizo, o sea, sus 33 años de vida en esta tierra, como son actos, aunque humanos, pero hechos por una persona divina, o sea, por el Hijo de Dios, son actos eternos, participan de la eternidad divina y por lo tanto esos actos de Cristo dominan todos los tiempos, dice. Tienen un poder que se extiende a todos los tiempos, a antes y al futuro, y se mantienen permanentemente presentes. Por eso, en esta época, en el año 2022, el misterio pascual de Cristo, todas las gracias que Cristo nos mereció con toda su vida, se hacen presentes hoy y mañana y pasado, tan frescos y cada vez más poderosos, al cual solamente nosotros tenemos que abrirle nuestra vida, nuestro corazón, para que derrame esa abundancia de misericordia. Por eso, aunque no veamos a Cristo, sepamos eso, que Él, como un nuevo Moisés, intercede por cada uno de nosotros y ofrece su vida todos los días, todo lo que Él realizó en esta tierra al Padre, para que esos frutos lleguen a nosotros y a nuestros hijos.